Perfecto. Entonces comenzamos con las generalidades del acero. Y para comenzar a ver esta temática del acero, a diferencia de lo que era madera estructural, según lo que habíamos visto en el capítulo de cargas, en acero vamos a llevar lo que es el RFD, la metodología más moderna. En la madera no se podía debido a que el material como tal no tiene una normativa, no tiene investigaciones que respalden en cambiar esa norma más moderna. ¿Sí? En acero no hay mucho problema, tenemos todo ya definido, entonces vamos a ir revisando. Al día de hoy vamos a revisar y recapitular y afianzar las definiciones de acero estructural. Un poquito vamos a identificar el proceso de manufactura del acero. Asimismo establecer las características mecánicas más importantes del acero como material. Identificar las ventajas y desventajas del acero. Establecer los tipos de perfiles estructurales. Y aquí hablamos de perfiles. Me refiero a las secciones. En madera las secciones eran escuadrillas, aquí me refiero a perfiles. Y por último, vamos a ver los componentes del reglamento AISC 360. La norma de acero que vamos a revisar este semestre es la AISC 360. Esta norma también está por si acaso en nuestro Classroom, ya está cargado para que lo puedan revisar. Muy bien. Pues dicho eso, vamos a ver algunas definiciones. Primeramente, el acero como tal es un material, a diferencia de la madera o el hormigón, es un material más industrializado. ¿Qué quiere decir? Que se hace una fábrica, una factoría con control de calidad. Ciertamente se puede decir que el acero como tal es un producto de mayor calidad y de mayores condiciones técnicas que la madera o el hormigón, por ejemplo, debido a esta característica, ¿no? Esta industrialización, de cierta manera, garantiza el control de calidad y por tal motivo un tipo de acero específico, por ejemplo el acero A36, y vamos a ver ahora desde aquí en adelante, el acero viene con unos códigos. Entonces, por ejemplo, ustedes también verían en el capítulo o en el tema temática de resistencia de materiales, pero vamos a hacer recuerdo, el acero con código A36 es el más común y el convencional. ¿Por qué A? Porque viene de la normativa ASTM, y el acero más común, el acero más usado a nivel mundial es este. Este acero, si se fabrica en Brasil, en Estados Unidos o en la China, si se requiere, si se tiene por ejemplo un control industrializado, no debería diferir. En verdad, los contenidos de carbono, por ejemplo, pueden variar un poquito, pero el parámetro de ACTM tiene unas tolerancias y por tal motivo, ya para el diseño tenemos que tomar en cuenta que este material debería ser industrial y debe ser similar. En este caso, como expresa aquí abajo en nuestra imagen, el esfuerzo de excedencia o de fluencia y el esfuerzo último o de tensión máxima son los que vamos a usar en el diseño. El esfuerzo de excedencia, como aquí indica, es 36 K6 y de ahí viene el nombre A36. Y el esfuerzo máximo es 58 K6. Vamos a revisar la norma en la clasificación de los tipos de aceros, que en el tema de FY es prácticamente el mínimo, pero en FU hay una variación, un rango de variación que puede estar el material en un rango, unos parámetros que definen la misma norma. ¿Sí? En cuanto al acero estructural, podemos indicar que su característica principal es su alta resistencia, rigidez y ductilidad. Cuando hablamos de alta resistencia, por ejemplo, comparamos el esfuerzo de excedencia o de fluencia y lo comparamos al hormigón, lo comparamos a la madera, y está muy por encima. Estos 36 KS en la conversión más o menos son 2 millones, perdón, son algo de 2.500 kilos por centímetro cuadrado. Si cotejamos esto, por ejemplo, con lo que es el hormigón, no llegamos ni siquiera a un 10% en lo usual, y con la madera mucho menos. Entonces estamos ante un material muy resistente. Dice que la 36 es el acero más común, el que menos aguanta. Hablamos de rigidez debido al módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero igual ciertamente es muy alto. Hablamos de 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, pero en términos exactos, para todos los cálculos manejaremos este valor 29.000 K6, que como conocen ustedes en lo que han visto en mecánica de materiales, en el acero este valor es constante, a diferencia de la madera o del hormigón. Esto equivale a 2.100.000. En cuanto a la madera más resistente del grupo A llegaba a 95.000 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, una fracción pequeñita comparado con el acero. Y el hormigón, para casos usuales y clásicos, hablamos de 200.000, 220.000 kilogramos por centímetro cuadrado.
es decir, prácticamente 8 a 10 veces menos que el acero. Por ese motivo es que el acero es bastante rígido comparado a los otros materiales, y tal vez lo caracteriza mejor es la ductilidad. La ductilidad es la capacidad o la característica fundamental de un material o de una estructura, que es lo que se quiere en un diseño y una construcción. Básicamente, en términos sencillos, se habla de utilidad como la capacidad que tiene un material para incursionar en el rango inelástico y sufrir una gran deformación sin una pérdida aparente de su resistencia, hasta la par. Materiales como el hormigón, por ejemplo, comparado con el acero, es un material muy frágil, es decir, cuando pasa ya al rango inelástico, su deformación es muy pequeñita y se fractura, mientras que en el acero tiende a deformarse mucho más. Y es una gran ventaja porque es una base de cálculo fundamental que nos lleva a diseños que en este caso sean seguros para las personas, sobre todo, ¿no? Ante sobrecargas probables, por ejemplo, un sismo. Pero no solamente ductilidad se debe entender como el término de material. También la ductilidad se la puede dar o se la tiene que verificar en el diseño estructural como tal. Si uno dimensiona de una manera correcta los elementos, miembros, como también las conexiones y por ende todo el sistema estructural, se tiene estructuras que son dúctiles. Si uno se equivoca, aunque use acero y de buena calidad, y hace malas conexiones, hace malos sistemas, malos diseños, puede conllevar también a que la estructura pueda fracturarse debido a la concentración de esfuerzos. Entonces, la utilidad es un parámetro más amplio. Si hablamos de material como ahora hemos definido, es lo que está aquí anotado, básicamente. Cuando hablamos de acero, hablamos de estructura, y en acero, tenemos que identificar. El acero como tal puede servir para edificios, puede servir para puentes, para tinglados, naves industriales, etc. El término tinglado es un término acuñado en nuestro país. Si ustedes buscan bibliografía para buscar la palabra tinglado, no van a encontrar más que en Bolivia. Usualmente las edificaciones referidas, por ejemplo, a uso deportivo o a fábricas, industrias, se les suele llamar nave industrial, término acuñado a nivel internacional, tinglado solamente en Bolivia. Y en puentes también se puede tener pues unos diversos usos, en este caso un puente colgante, por ejemplo, de acero totalmente íntegro, como también distintos sistemas estructurales también de edificios, ¿no? La idea, como todos conocemos en una estructura, es que transmitan o soporten las cargas, las transmitan hacia las fundaciones, sin que se note, sin que exista una manifestación muy evidente de que la estructura está trabajando. Esa es la idea, ¿no? Obviamente, para que todo funcione, también tiene que ser funcional. Es decir, si aquí tengo un campo deportivo, no debería tener problemas en cuanto a la altura o tener elementos intermedios que eviten, en este caso, el uso para el que ha sido previsto. Lo mismo en un puente, por ejemplo. Entonces, ahí está un poquito casado el tema del diseño, lo que sería resistencia, rigidez y la funcionalidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta definición bien cortita referida a lo que era diseño estructural y básicamente lo que hemos visto anteriormente. Vale decir, lo que es diseño estructural como general, estuvimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Está referido a la mezcla de arte y ciencia. Un poquito el término arte a veces no se comprende, pero tiene que tomarse en cuenta, ya que un diseño estructural como tal no es matemática simple, no es matemática básica donde uno encuentra una sola respuesta, sino que el arte de encontrar una buena solución está en función a la experiencia, a la intuición del diseñador, al uso de materiales eficientes, sistemas estructurales variados. Es buscar la solución más adecuada para un problema. Y obviamente se usa el conocimiento, la ciencia, los principios estructurales, pero también entra mucho de la definición propia del diseñador. Por ese motivo es que las estructuras y las soluciones son múltiples, no hay una sola solución que sea la mejor, sino es variable. ¿Sí? La idea es seguridad, economía y la funcionalidad, como ya hemos dicho. Básicamente es esto. Muy bien, estas experiencias malas, amargas, que quieres vuestro, creo que esto ya lo habíamos visto, son fallas típicas, ¿no? En lo que sería hacer. Aquí en el medio, si se puede fijar al medio, ahí dice UAGRM, es un colapso en una cubierta en la Universidad Gabriel de Moreno y que se ha dado para cargas de viento. No debería fallar, pero seguramente en su diseño o en la construcción no han tomado previsiones y pasa.
No solo pasa en Bolivia, también pasa en México, pasa en Estados Unidos, en todo lado pasa el colapso. Entonces, ¿cuál es el problema? Si uno se fija y uno ve el periódico, uno está al día a día, fallas de edificaciones o de edificios de hormigón armado son frecuentes. En la pregunta, no son frecuentes, porque los miembros son bastante sobredimensionados, son grandes, y en los edificios usualmente no fallan para cargas medioambientales, fallan para sismos. Cuando venga un sismo mayor o mayorado, ahí tendremos o entrarán en examen si quieren las edificaciones de hormigón y de mampostería que han sido construidas en Bolivia. Pero en el caso de acero, debido a que es un material, decíamos, bastante bueno, bastante rígido, dúctil, de alta resistencia, va casado también con una desventaja, que es un material muy caro. Y como es caro el material, se busca optimizar a lo mínimo. Entonces, se tiene esto, pues. Tenemos sistemas estructurales donde tenemos perfiles que prácticamente están trabajando al límite para cierto tipo de consideraciones de carga. Pero la idea acá en el diseño y la construcción es no equivocarse. En el tema del diseño, considerar las cargas que pueden pasar. Aquí, por ejemplo, en este caso, esta cubierta que era de una universidad, no se ha considerado la carga de granizo. En la memoria de cálculo se ha revisado, tenía solamente cargas de uso y cargas muertas. Inclusive las cargas de uso de techo de mantenimiento eran muy pequeñas, no tenían un alcance, como indica la norma, de por lo menos 96 kilos por metro cuadrado, o con su reducción tal vez un poquito menos, pero se han trabajado con un valor muy pequeño que no ha podido cubrir o solventar la carga de granizo. Eso pasa. En el tema del viento lo mismo, seguramente en el diseño no se ha calculado bien el efecto del viento y por ende también ha podido colapsar. Aquí también en este edificio lo mismo. Usualmente la falla crítica se da por una conexión mal diseñada o mal ejecutada también. A su vez que la carga, también una conexión que no está mal hecha puede producir un colapso estructural. Aquí en este edificio, por ejemplo, en México, ahí se puede ver, lo que falló fue el tema de un voladizo que estaba bien diseñado, bien ejecutado en cuanto al tema del miembro, pero la conexión, ese empotramiento no ha trabajado muy bien y tenía este volador que soportar un jardín externo que tenía este edificio. Entonces, como no podía soportar, a colapsar. Solamente cargas de gravedad, ¿no? A un caso extremo, pero se da en el mundo, es muy común en Brasil, en Argentina, que colapsen ese tipo de estructuras. O sea, en definitiva, hay que ser más fino, hay que ser más juicioso a la hora de diseñar estructuras metálicas, porque puede haber este tipo de fallas. Entonces, para no equivocarse, el tema de las cargas es fundamental, el tema del diseño de los miembros, estados de límite que vamos a revisar, como también las conexiones y un buen detallado es fundamental. A ver si en cuanto a las conexiones, lo que pasa es que el ingeniero que diseña supone que va a construir conoce, y algunos detalles constructivos que debería hacer no lo hace en sus planos. Entonces llega la obra y el que construye, al no tener el detalle, puede asumir un criterio, puede hacer como hizo en un proyecto anterior o algo que se le viene a la cabeza por intuición y puede generar este tipo de problemas. Entonces la idea es que para evitar este tipo de fallas, el diseñador prevea todo lo posible para evitar este tipo de fallas. Inclusive las normativas indican que también se diseña para la etapa de montaje. Es decir, por ejemplo, una cubierta tipo Sercha trabaja muy bien cuando está totalmente completo, pero al momento de ir construyendo los elementos, al ir montando paso a paso, puede ser un caso crítico para la edificación y habría que hacer cierto tipo de ajustamientos, aunque temporales, solamente para la etapa de construcción. Y eso tiene que definir también en este caso el ingeniero estructural. Usualmente en las obras serias tienen un proyecto estructural, pero a su vez también tiene ya en la etapa de construcción, la empresa manda a fabricar las secciones y tiene planos de fábrica que un poquito pueden diferir o pueden mejorar o perfeccionar los planos originales, y por último planos de montaje. Estas empresas serias hacen ese tipo de trabajos, pero en nuestro país tinglados, por ejemplo, no muy grandes, ciertamente va del constructor o del diseñador al constructor directamente. Entonces ahí puede haber algún problema también por la falta de detalles. Entonces es algo crítico en lo que no podemos equivocarnos, bastante crítico. Muy bien. Algunas ventajas en cuanto al acero. ¿Por qué acero en otro material? Aquí tenemos, fíjense, la madera, aquí tenemos el hormigón, hay aquí un perfil de acero.
los tres materiales fundamentales. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la ventaja? Primera ventaja del acero: es manufacturado, es industrializado. Por tal motivo sus características son uniformes. En la madera, fíjense, las tres direcciones nos dan tres características distintas. Además que la madera puede tener fallas en cuanto al corte de la veta, decíamos, nudos, fendas, hendiduras, etcétera, torceduras. Y eso es natural. Es que en el acero no debería haber esos problemas, los perfiles. Otra ventaja, y el hormigón, ni que se diga, el hormigón, cada elemento es distinto. Cada elemento, cada piedrita es distinta a otra. Y la ejecución del hormigón, si no se hace de una manera muy adecuada, aparecen algunas fisuras, o por el curado, aparecen algunas porosidades que ciertamente van a rebajar la capacidad resistente teórica. En cuanto al desperdicio, el acero es prácticamente el material ideal. O sea, si uno hace un buen diseño y manda a traer perfiles con un buen criterio, el desperdicio es mínimo. Mientras que en la madera, bueno, el hormigón realmente sería un gran desperdicio, mayor contaminación, ¿verdad? Usualmente en acero se tienen estructuras más livianas. Esto es un poco relativo. Si la estructura es pequeñita, puede ser que como madera también podamos encontrar una cubierta, por ejemplo, que sea liviana, o un entrepiso liviano. Pero ya para estructuras más grandes o más cargadas, si quieres, la solución más liviana es el acero, comparado con el hormigón, por ejemplo. Y aquí un poco un paréntesis, ¿no? Porque aquí vamos a notar el peso específico de el acero, aproximadamente 7.8 toneladas por metro cúbico. El peso específico de la madera, hablemos de la madera del grupo A, la más pesada, para cálculo aproximadamente 1.1 toneladas por metro cúbico. En el hormigón, el peso específico usual es 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, cuando uno ve el peso específico, ahí entiende que, mira, el acero es mucho más pesado. Pero ¿de dónde viene esta parte de que las estructuras de acero son más livianas? ¿De dónde viene? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Alguien me ayuda? ¿De dónde viene esta definición? Del tipo de secciones, ¿no? El tipo de sección, ya. Es un primer punto y de acuerdo estoy. Secciones óptimas. Ustedes, por su estudio de mecánica de materiales, saben, por ejemplo, que para una viga la sección más eficiente o la forma más eficiente, la forma que está acá, la forma como de I. En esta forma alejamos la mayor área posible de nuestro centroide y por tanto, por el teorema de Steiner, generamos una mayor inercia y por tanto un mayor módulo de la sección, comparando con la sección rectangular como está acá en el hormigón o en la madera. En la madera también se puede hacer secciones en I, pero es más trabajoso, más complicado, se puede clavar, más difícil. En el hormigón también se puede encofrar, ¿no? Podemos encofrar y sacar algo como esto, pero encofrar es demasiado caro. Se encofra así en forma de I para puentes, digamos, con unas cuantas vigas, pero para todo un edificio es inviable. Pues ahí está una de las ventajas. Y otra de las ventajas, obviamente, es su alta resistencia. Como tiene alta resistencia, no requerimos secciones muy grandes, secciones más finitas, más pequeñitas. Entonces, por ese motivo, sección óptima en cuanto a la forma y alta resistencia nos da, en este caso, estructuras más livianas. Método constructivo más rápido y limpio. Efectivamente, no hay desperdicio, es mucho más limpio y en cuanto a la construcción es mucho más rápido. Los perfiles son estandarizados, los pies de la fábrica, y con tu diseño una suerte de hacer los cortes y ir uniendo. Por ejemplo, a nivel internacional se puede avanzar, y lo típico, ¿no? Un piso y medio, 2 pisos por semana se puede avanzar en acero. Mientras que en el hormigón como tal, si es un hormigón con la in situ, tienes que esperar por lo menos unas 2 semanas, 3 para armar otro nivel. Aunque hay gente que hace con viguetas pretensadas y podría pensar que su losa igual la puede hacer muy rápido, pero ese sistema no es muy bueno, ¿no? Para soportar cargas. Es mejor siempre un sistema que sea colado in situ. Secciones eficientes, y están acá con un rojo, justamente la ventaja fundamental que decíamos
secciones óptimas. De todas estas ventajas, la parte digamos más estructural o más técnica es esta, secciones eficientes. ¿Qué tipo de secciones o perfiles en inglés se llaman shapes? ¿Qué tipo de shapes son los que tenemos en madera en acero estructural? Vamos a revisar. Tenemos los siguientes. Tenemos por ejemplo esta forma que veíamos, una forma de efectivamente perfil de ala ancha, se llama este, de ala ancha. Luego tenemos un perfil muy similar a este, que lo voy aquí a recortar, un perfil en forma de T, que también tiene sus usos y ventajas. Luego tenemos perfiles como los que voy a dibujar, tal vez un poquito más así recto, pero luego lo voy a hacer con curvatura ya. Ahorita les voy a explicar el por qué. Un perfil como este, ¿qué les parece? Un perfil como este, en forma de C. Asimismo también tenemos perfiles en forma de angular, creo que con los que más hemos sufrido en resistencia de materiales, ¿verdad? Un perfil asimétrico, pero tiene igual sus usos y sus ventajas. También tenemos perfiles que son circulares, pero no son llenos, no son macizos, son circulares huecos. Entonces tenemos este tipo de perfiles que tienen sus usos y sus ventajas. También tenemos perfiles tubulares, rectangulares o cuadrados. Entonces podríamos hacer algo como lo que estoy dibujando para un uso específico, un tubo, un tubular, donde aquí es totalmente hueco, ¿no? Aquí es totalmente hueco, no hay nada, vacío. Aquí lo propio, todo vacío. Son las secciones o las formas fundamentales, forma de I, T, tubos, L y C. Obviamente también tenemos pues secciones rectangulares llenas, ¿no? Pues son pero sí delgaditas, chiquitas. Estas son las llamadas placas, que como perfil como tal no se utiliza más que como elemento, digamos que de empalme o para formar una conexión. Es la llamada placa, plate. Un poquito vamos a hablar de inglés para ver de acostumbrarnos a la norma. Este se llama perfil de la ancha. Este es el famoso T nomás, T estructural. Este es un perfil canal. Este es un angular. Este perfil tubular, rectangular, la norma le llama así. Aquí también lo mismo. Aquí pero diremos rectangular. Listo. Son los principales. Este perfil wide flange quiere decir perfil de ala ancha. Este de acá por si acaso, voy a marcar con otro colorcito. Perfil de ala ancha. T estructural, perfil T. Channel, perfil canal. Creo que porque una N acá, ¿no? Angle, perfil angular. Y los HSS rectangular, este quiere decir perfil rectangular hueco. Perfil rectangular hueco. Estructural, ¿no? Perfil circular estructural hueco. Se refiere a eso. Son las formas más eficientes. Cada uno tiene su uso. Obviamente aquí igual la plaquita esta que decía plate para conexiones, sobre todo para elementos de unión. El uso fundamental, por ejemplo, y para recordar lo que ustedes han llevado en resistencia de materiales, perfil de ala ancha, ideal para elemento de flexión. El mejor perfil es este, para flexión. Aparte que es doblemente simétrico, no me hago problema con el tema de ejes principales, nada por el estilo.
Para columnas también se utiliza, no es tan bueno como los que están acá, como los tubulares, pero también es muy bueno, es buenísimo. Eh, el perfil T estructural es como quitarle a la mitad o rebanarle a la mitad un perfil de lancha y formas una T. ¿Cuál es la ventaja de este perfil asimétrico del eje horizontal? Es que se puede conectar en una armadura, una cercha. Esta parte que está aquí, como que esté marcándolo, se puede unir con otra parte para empalmar en una armadura, por ejemplo. Es que el perfil en forma de I, por el ala inferior o superior, un poquito evita esa conexión, o sea, nos perjudica. O sea, el perfil T, ideal para elemento de flexión o para elementos de cercha. Canal también lo mismo, el canal es un perfil asimétrico respecto al eje vertical, es un perfil que también sirve para usarlo en armaduras y cerchas. Como elemento de flexión, como ustedes recordarán, no es muy bueno. ¿Por qué no es bueno? La pregunta viene para recordar lo que han visto en mecánica de materiales. ¿Por qué motivo este perfil que estoy instalándolo con color cicla? Si me dicen que lo uso como una viga, yo tomaría mis reparos o mis recaudos. ¿Qué dicen? ¿Por qué no es tan bueno? ¿Se acuerdan? De mecánica de materiales. Porque ejerce esfuerzos en las esquinas. Estoy dibujando su centroide. Este es el eje X que todos conocíamos. Este es el eje Y, aunque tal vez como un ingeniero de mecánica han visto como eje Z y eje X, ¿verdad? O Y Z. No hay problema, la nomenclatura puede cambiar, pero no el concepto. ¿Saben cuál es el problema de este? Para recordar, es que este perfil tiene una deficiencia fundamental, que si bien este es el centroide, centro de gravedad, su centro de corte, ¿te acuerdan? Está por acá atrás. Aquí está. Entonces aquí está el centro de corte. ¿Y qué es el centro de corte? El punto geométrico a través del cual una carga que produce flexión, es decir, una carga transversal a este elemento, no produce torsión. Es la definición un poquito indirecta. Entonces, y si es una viga, yo debería cargar este perfil canal en este punto. Ahí debe estar la carga para que el canal se deflecte o se flexione solamente de manera vertical, como una viga normal, ¿no? Con la inercia trabajando el eje X. Esto es casi imposible, tienes que cargarle un punto por afuera de la sección, no se puede. Entonces, si uno le carga con una viga por acá, diremos pensando que estamos con el centroide, entonces estamos con un riesgo terrible, porque al haber una excentricidad manifiesta entre el centro de corte y el centro de gravedad, centroide, esta excentricidad me va a generar una torsión. Pues un canal cargado como está en este caso tendría flexotorsión, que es complejo el análisis, sí, pero de hecho, más que complejo, le va a bajar la capacidad resistente, no va a aguantar mucho por el tema de la torsión. Entonces no vale la pena tanto tenerlo como viga, este elemento, más para cerchas. El angular como tal, a un perfil asimétrico, y todos se acordarán de esta grafiquita. Creo que todos se han soñado con esto, ¿no? Alguna vez. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, nuestros ejes ortogonales. Es el centroide, ¿no? Eje ortogonal. Pero los ejes principales de este perfil, ¿dónde están? Ahí y ahí, ¿verdad? Los ejes principales. Entonces, ese es el gran problema de este perfil, ¿no? Aquí tenemos el eje X y el eje Y. Aquí tenemos los ejes, le vamos a llamar W, y el eje Z. Entonces, realmente para que yo trabaje con la teoría clásica que hemos llevado, por ejemplo en flexión, debería tomar en cuenta los ejes principales, ¿se acuerdan? Ahí se complica un poquito. Los tubos no tienen problema alguno. Los tubos son elementos excelentes, son simétricos. Los perfiles más ideales para usar como columnas, les decía. ¿Cuál es el problema de fondo de los perfiles estos tubulares, sobre todo el circular? Es la conexión. Si yo uno, por ejemplo, una columna con una viga, entonces uso esta columna circular y quiero unir con esta viga, que es la mejor viga que puede haber,
¿Cómo uniría esta sección con este tubo? Se complica, se recontra complica. O si uso, digamos, un perfil como este, como con la viga, podría unir, sería más factible, pero con un circular es mucho más difícil. Entonces ahí pierde un poquito las características. Estas son secciones simples. Vamos a ver aquí adelante que cada sección tiene, cada perfil tiene su nombre o su código de la norma, está codificado. ¿Ya? Eso lo para recordar. Secciones eficientes. Buena resistencia a las cargas alternantes. El acero soporta bastante bien a las cargas que producen fatiga, las alternantes. Y también podemos indicar que el acero es el material más reciclado del mundo. O sea, un acero de un perfil, aunque la edificación pase ya su vida útil y se tenga que demoler, igual se lo puede recuperar para llevar otra vez a la fundición, perdón, y volver a reciclar el material como material. No sé si se han enterado ustedes que en Bolivia tenemos ya acero, por fin tenemos una empresa bastante seria y grande que está produciendo acero estructural. ¿Han visto las noticias? Es la empresa Las Lomas, ya produce acero estructural. Para fabricar acero hay dos procedimientos generales. Uno es con el cual se fabrica acero virgen, o sea, acero desde el mineral, y otro es a través del reciclado. Ese procedimiento que es a través del mineral es mucho más contaminante, obviamente también el equipo que se requiere, la logística es mucho más costosa, y la otra metodología que es usualmente con un horno eléctrico es mucho más económico y se puede hacer. Antes de este emprendimiento de Las Lomas, lo que es el país era básicamente reciclar, llevar esto a través de un tren hacia lo que era Perú, Chile, pero ahora se queda en Bolivia y podemos tener la suerte de tener este tipo de aceros reciclados, pero que sirven y funcionan muy bien. Las Lomas creo que está fabricando en definitiva acero de barras, ¿no? De cabillas, pero de aquí un tiempo también hará perfiles seguramente con su tecnología. Muy bien. Como tal el acero es un poquito un tema histórico, es bueno conocer, ¿no? Cómo nace el acero es una composición química, en realidad es hierro con carbón y algunos elementos adicionales o residuales, ¿no? El mayor porcentaje de contenido, digamos, químico es pues, el acero, perdón, es el hierro, en su mayoría. El carbono se le añade un porcentaje y el carbono le va a determinar si va a ser un acero más dúctil o menos dúctil. Y además los adicionales que podrían ser, en este caso, silicio, azufre, titanio, columbio, vanadio, etcétera, le va a dar otras características particulares del tipo de acero que quiere. Entonces, pero eso es lo básico. Ahora el acero, el hierro como tal no viene como hierro, viene usualmente como también como un mineral como la magnetita, por ejemplo, que se tiene que digamos trabajar para sacar este hierro como tal, ¿no? Un poquito como para que vean, así llega, ¿no? Así llega en este caso el mineral como también el carbono para llevar a la producción, a la fábrica, a la fabricación. Como experiencia propia, yo he estado en una fábrica muy grande a nivel internacional. He podido entrar, obviamente nos han permitido hacer un recorrido no muy largo en todo el procedimiento, pero nos hemos dado cuenta que realmente es todo un complejo muy grande. Desde el puerto donde llegaba el mineral, pasaban unas cintas transportadoras hasta llegar a clasificarse y llevarse a unos silos, y de ahí entraba todo el procedimiento a través de este horno que pueden ver acá, un alto horno se le llama así, y todo el procedimiento que a continuación vamos a ir viendo paso a paso. Entonces realmente la logística es impresionante, ¿no? Países como el nuestro tienen pues gran potencial como en el tema del mutum, pero no estamos en trabajar, tenemos ahí un gigante dormido, pero una gran suerte, una gran ventaja es que este acero que tenemos, según lo que me contaban ahí en esta fábrica, es de la mejor calidad realmente. En esta fábrica que yo les cuento que era muy grande, tenían mineral de varios países del mundo. En ese país donde yo estaba no tienen recursos naturales, solo tienen tecnología y tienen en este caso este tipo de emprendimientos. Entonces tenían acopiado en el silo y se veía porque el color era distinto del mineral, les cuento, era diferente.
Y fuimos preguntando y nos dieron nombres, por ejemplo, de Sudáfrica, de Australia, tenían de Canadá, de varios lugares. Y el que estaba un rinconcito, que era estaba en menos cantidad, era de Brasil. Justamente el mismo que compartimos con Brasil en el tema del mutón. Y ese mineral es usado no para perfiles, sino para fabricar motores, por ejemplo. Porque es el mejor mineral para fabricar aleaciones o un acero de alta calidad. Y es el mismo que tenemos en Bolivia. O sea, tenemos una gran suerte, seguramente. Dios mediante de que un tiempo podremos también estar en Bolivia, el país con este tipo de emprendimiento tan importante, ¿no? Entonces, todo este procedimiento tiene su secuencia lógica, desde lo que entra los minerales al horno, hasta el último tener los llamados perfiles. Aquí podemos ver en la parte inferior, si me acompaña con el punterito, dice laminador en caliente. Y todo se ve aquí el rojo vivo, ¿verdad? Y es verdad, o sea que este acero se lo fabrica en caliente, al rojo vivo. Entonces los perfiles pasan por esta laminadora y quedan pues con las formas que les he explicado que estaban en esta imagen, pero así en caliente. Y luego tienen que pasar a enfriar para ya consolidarse, ¿sí? De esa manera se hacen los perfiles. Aquí tenemos una imagen bastante interesante. Aquí tenemos el carbón mineral y tenemos en este caso el mineral, en este caso que tiene hierro, que puede ser la hematita, la magnetita u otro tipo de minerales. Y en cuanto al carbón, tiene que entrar, tiene que volverse en este caso con un fenómeno de pirólisis, tiene que ir a formar el coque. Y lo que es el mineral como tal, tiene que llevarse un mineral más fino, tiene que irse con una molienda seguramente. Luego en el alto horno pasa lo que sería el mineral y se le añade pues también el coque y también algo de caliza. Con este procedimiento se genera escoria y se genera lo que se llama rabio. Esta escoria es un material que se suspende y que podría utilizarse ciertamente para, por ejemplo, adicionar al hormigón o al cemento. Han de escuchar de la escoria de alto horno, ¿se acuerdan? A leer libros, de aquí viene pues. Y el rabio es lo que nos interesa. El rabio es como decir la primera aleación en bruto, que sería hierro, carbono y tiene impureza, no es totalmente puro. Y para esto hay que llevar un horno un poquito más pequeño, que tiene la función de purificar un poquito más este rabio a través de un convertidor básico de oxígeno que se llama. De ahí este acero líquido pasa y aquí se colocan las aleaciones que uno quiere dotarle a este material, y por último pasa por otro fenómeno más para sacarle los gases en un vacío. Luego de esto viene el procedimiento en el cual nuestro material, así en líquido, pasa por unos elementos, unas máquinas donde ya se le va dando una colada continua y se forman unos planos, unas planchas, unas placas. Créanme, esta imagen no es exagerada, se ve realmente al rojo vivo. Obviamente a una temperatura demasiado alta y todo es robotizado, todo son máquinas que van haciendo esto. Aquí la gente no se acerca mucho, está un poquito lejos, pero se puede ver que esto está al rojo vivo. Con este procedimiento se consiguen los llamados planchones. Son planchas que tienen esta forma. Posteriormente también se pueden tener lingotes, que a diferencia de los planchones son de secciones más regulares, más pequeñas. Y por último, los planchones, así también en caliente, pasan por unas laminadoras para formar planchas más delgadas, al espesor que uno quiere. Y pasan por esas máquinas en caliente y se lo va dando esta forma, ¿sí? También si no quieres unas planchas así planas y usualmente para exportar de país a país, más eficiente es agarrar estos planchones, hacerlos más delgaditos a través de procedimientos especiales y formar unas bobinas enrolladas. Ahí tenemos el acero en gran cantidad para poder exportar. Aquí hablamos pero de espesores igual menores, ¿no? Para formar esta unidad. Y también por otra parte pueden formarse a través de esos lingotes lo que serían los perfiles. Pasan por laminadores de perfiles, en este caso para formar perfiles de forma de I, T, C, como los que veíamos, o también para formar barras o cabillas de acero.
El término de barra es el que manejamos, ¿no? Pero el término cabilla es un término que se maneja en Sudamérica, pues un poquito, si van a leer un libro que no es de Bolivia, van a ver que dice cabilla, un poco la traducción. Y también por otra laminadora especial, donde se hacen las tuberías o los tubos estructurales en caliente, también. Muy bien. Tipos de acero, decíamos, varían en cuanto al contenido de carbono y a la aleación que uno le ponga. Y tenemos tres tipos generales. Uno que es el acero al carbono, nada más. Luego un acero de baja aleación sin tratamiento térmico y un acero de baja aleación con tratamiento térmico. Aquí tenemos los tres tipos de acero generales, o sea, familias generales. El más común, acero al carbono. ¿Qué tiene el acero al carbono? Tiene el acero al carbono. Y usualmente su baja aleación se da también con el tema de cromo, manganeso, níquel, vanadio. Esto en el caso de la baja aleación. El acero al carbono solamente es acero y carbono, un porcentaje pequeñito. Luego tenemos en el siguiente paso ya mayor cantidad de carbono, pero menor cantidad de carbono. Si baja cantidad de carbono, el acero se hace menos resistente. Pero la regla del material, usualmente y por experiencia, es que al bajar el carbono me disminuye su capacidad resistente, pero aumenta la ductilidad y además que es más soldable. Ahora, si aumentamos el contenido de carbono, este acero se hace más resistente, pero menos dúctil y soldable. Entonces ahí uno tiene que poner en la balanza. Obviamente, aceros con bajo contenido de carbono son los que nos interesan por el tema de la ductilidad. En cuanto a aceros con baja aleación, tenemos estos que decíamos, cromo, manganeso, níquel, vanadio. Y usualmente son aceros que tienen un menor porcentaje, ¿no? De 8% de lo que sería la aleación, un porcentaje menor. ¿Y para qué usamos aleaciones? Usualmente para casos especiales. Por ejemplo, queremos un acero fuerte para que aguante la corrosión, para que esté expuesto al medio ambiente. Uno de los peores enemigos del acero es la corrosión, que se da por el medio ambiente. Uno puede usar pinturas anticorrosivas y demás, pero con el tiempo, si no hay mantenimiento, pues se va a corroer. Entonces, esta corrosión es como el cáncer que tiene un acero. Poco a poco la corrosión va a hacer una película por afuera del material y le va a ir disminuyendo la sección efectiva hasta destruirlo el perfil. Entonces es importantísimo hacer pues el mantenimiento periódico para evitar esto. Si hablamos de clasificaciones ASTM, ¿sí? Aquí tenemos un cuadrito interesante. Ahora, aquí podemos revisar. Cuando decimos de contenido de carbono, de aceros al carbono, hablamos de contenidos bajos, medios y altos. Donde por regla, recordemos, contenidos bajos tendrán menor resistencia, pero mayor utilidad y mayor soldabilidad, y viceversa con los valores altos. El medio, un término diremos ahí. En cuanto a los bajos, hablamos de contenido de carbono de menor a 0,30%. Realmente menos de 1%, es muy poquito, ¿no? En este caso son los aceros más adecuados para las obras civiles. En este caso veamos los tipos de acero más clásicos que hay en la normativa ASTM. Les decía el fundamental, el primerito que aparece en la lista, el acero A36. Este acero es el más conocido, usado a nivel mundial, el acero más dúctil, efectivamente. Y este acero que lo maneja ASTM, pero se traduce esto ya en el diseño de acero en la norma AISC, nos da una tensión de excedencia de 36, un esfuerzo máximo de 58. Aquí me disculparán, pero estamos con unidades norteamericanas. Está en KSI. ¿Qué son KSI? Para los que no se acuerdan, KSI es como decir 1 kilo libra por pulgada cuadrada, es como decir 1000 libras fuerza por pulgada cuadrada. Esto se puede convertir en kilos como tú quieras. Es usado para perfiles. ¿Qué perfiles? W, M, S, HP, C, MC y L. Vamos a clasificar. El W, M, S, HP, hasta por aquí, son perfiles en forma de I. CMC, perfiles en forma de C, y L, el angular, nomás que todos conocemos. ¿Por qué tenemos tantos perfiles en forma de I? La explicación va a ser un poquito rápida. El W es el perfil ideal, el perfil más usado a nivel de vigas, columnas, otro tipo de estructuras. Pero a veces las dimensiones, o queremos una dimensión bien especial,
que no hay para comprar en el mercado, entonces nace este M. El M, un perfil misceláneo, es un perfil con dimensiones muy particulares en cuanto al ala o al alma. Entonces una alternativa, si se quiere. El perfil S, el perfil estándar americano, es el primer perfil que ha aparecido de acero en Estados Unidos. Un poquito para revisar análogamente aquí en esta imagen, y podría decir por los white flange, si acaso un W, así debería verse. Para disculpar un poco mi pulso, así debería verse, de esta manera. Tiene una curvatura, viene por acá, tiene una curvatura, sale totalmente simétrico, tendría que ser, ¿no? Viene por acá, totalmente vertical, pero hay una curvatura. Los perfiles laminares en caliente tienen curvaturas. ¿Por qué tienen curvaturas? Porque ángulos rectos o agudos generan concentraciones de esfuerzos. Entonces se hace, como así se hace en caliente, no hay mucho problema con unos rodillos. Este sería en W. ¿Cómo sería el M? Algo un poquito más grande en altura o más peticito. En cuanto al S, es igualito que este, un perfil W, solo que con alas un poquito más cortas y tiene una pendiente. Tiene una pendiente en las alas. De esta forma. Es como una pendiente. Ese letra S se refiere a la pendiente. Esta pendiente que está aquí en porcentaje, la que se llama slope, la pendiente. Este S, más que es el de slope, este S viene el estándar americano o American Standard, es el perfil principal que ha aparecido. No es tan bueno como no lo ven porque sus alas no son tan largas, pero sí es bueno para vigas, por ejemplo, que estén expuestas, porque todo lo que es humedad, todo lo que es granizo, hielo, va a escurrir por los laterales, mientras que aquí en este perfil se puede acumular. Asimismo, este HP es una casa especial. En este caso el HP se usa para pilotes. Son perfiles como los W, tal cual, solamente que tienen almas más grandes para soportar el proceso de hincado del pilote. Y así, los demás ya hemos explicado. En cuanto al tipo de acero, por ejemplo, el A500 nos da con 2 grados, un grado B y un grado C. Entonces, cuando usa un A500 tiene que decir el grado C o el grado B, porque eso va a hacer diferencia en cuanto a la capacidad. Si es el grado B, FI es 42, grado C, FI es 46, hay diferencia. En FU no hay mucha diferencia. Entonces, sí o sí, el A500 grado B es para tuberías redondas y el grado C es para tuberías rectangulares. Ahí también incluyen las cuadradas, por si acaso, se incluye. Entonces, han ido investigando acerca del comportamiento de los materiales, de los perfiles, y se ha encontrado. O sea, por ejemplo, un acero A36 para tuberías no se va a encontrar, sino esta familia. Y hay otra tubería un poquito más pequeña, llamado pipe. También es tubería de acero. Por sus diámetros no son tan grandes como las tuberías circulares mostradas anteriormente. Entonces, también es una alternativa. Solo que el acero cambia un poquito de un acero A53 grado B de 35 y 60 K6. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo de acuerdo? Estoy hablando de perfiles, ¿verdad? En los perfiles metálicos, creo que esto ya vino en mecánica de materiales, pero no es bueno también aclarar. Tienen por definición alguna codificación, ¿ya? Con amarillito. Esta parte que estoy pintando se le llama alma y la parte con color verde se le llama ala. Entonces tenemos lo que son las alas y lo que es el alma. En inglés cambia un poquito. Esto sería web. Esto es en inglés flange. Ahora, en español también hay diferentes definiciones.
Solamente el alma se le llama alma nomás digamos que en castellano, no le varían mucho. Pero al ala sí, al ala por ejemplo le llaman patín. Patín. Y hay una serie también de descripciones distintas que puedes encontrar en la literatura. Y hay que poco revisar para poder entender a qué se refiere. Solamente en Sudamérica es ala o patín. Ala o patín y el alma es alma nomás. En alguna literatura también viene el término brida, pero no es tan frecuente. Solamente a patín y ala. Nada más. Eso para todos los perfiles. Entonces aquí tenemos en el forma de I, patín, dos patines y un alma. En el T tenemos un patín y un alma. En el C tenemos un alma y dos patines. En L tenemos, y aquí en L es especial, no se le llama ala ni alma, se llama lado. Y las tuberías directamente se define con el diámetro de la tubería, no hay más. Y aquí con el rectangular los lados, lado largo, lado corto. Ya, eso como definición. Entonces aquí está, fíjese, HS es el round, es el circular, rex es el rectangular. Pipe tubería más chiquita, me servía eso. Muy bien. Ahora, aceros con aleación, en este caso menor al 2%. En este ejemplo tenemos aceros con baja aleación, como está acá, y sin tratamiento térmico. Usualmente la mínima tensión influencia es de 40 K6 en este tipo de perfiles, y la aleación usualmente usada es el manganeso. Aquí tenemos en el código HTM tenemos el acero 572 que tiene el grado 42, 50, 55, se refiere a FE, un acero 992 también. Fíjense, para el perfil W con negrilla, el mejor acero ha sido el acero 992, y para el acero 572 el acero es el fundamental, es el HP, pero los demás casos también existen. Esto un poquito para resumir. En cuanto al peso específico del acero, tenemos esta unidad en libras por pie cúbico, que es prácticamente lo universal, lo exacto. Su conversión en kilos por metro cúbico. Del acero siempre va a ser 29.000 K6, es constante. Su conversión un poquito puede variar por las unidades, pero destaca. Prácticamente 2 millones. Poisson 0.3. Y dilatación térmica 6.5 por 10 a la menos 6 grados a la Fahrenheit. Esto para determinar el rehén térmico. Solamente edificaciones de acero, que sean puentes, pasarelas, otras se ven muy sometidas al fenómeno térmico, van a ser bien afectadas ante este fenómeno, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y el módulo de corte, hay que recordar, ante un mismo módulo o coeficiente de Poisson, ante un mismo módulo de elasticidad, se puede encontrar con la teoría de la elasticidad, donde es el módulo de elasticidad y B chica, en este caso refiere al coeficiente de Poisson, ¿verdad? Recuerden. Aquí tenemos un diagrama de tensión de formación clásico. Creo que todos han visto en resistencia de materiales, también en el laboratorio. Tiene esta forma clásica. Esta forma clásica es como tengo un acero muy dúctil. Hay aceros más frágiles que aguantan más, pero se rompen antes, entonces no vale la pena. De estas curvas, ¿qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, saber cuál es el límite de proporcionalidad, saber la tensión de excedencia o límite de fluencia, y en base a esos puntos podemos dibujar esta curva de comportamiento. Obviamente esta como relajación que pasa entre C y D de la imagen pasa porque el guardameta pasa porque el material llega a un punto donde otra vez coge resistencia, las moléculas otra vez se enduran y viene la etapa de endurecimiento hasta un punto donde ya tenemos la resistencia máxima y de ahí tiende a disminuir para la falla. Aunque con color celeste tenemos otra curva distinta. Entonces digamos que la curva de tensión de formación del acero tiene esta forma. Aquí diremos que es la rotura
así se puede llamar real, y la con color rojo es la rotura aparente. ¿Por qué sería real o aparente? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Los motivos. ¿Por qué difiere o por qué dos curvitas ahí? Aquí, por favor, ¿alguien quiere participar? ¿Por qué difiere? ¿Por qué difiere? Y esto lo saben, chicos, lo saben muy bien ustedes. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es esta. Aquí está la probeta estándar para el ensayo, que tiene un tamaño muy pequeñito, es como un marcador si quieres, con las dimensiones estándar que les voy a mostrar. Entonces este espécimen se agarra con unas mordazas a los costados y tiende a ensayar la tensión, ¿verdad? De esta manera. Entonces esta parte central, que dice de diámetro, va a tender a cambiar, va a tender a deformarse y a angostarse hasta la falla. Si yo tomo en cuenta la sección, digamos, inicial, tendré en cuenta la falla aparente, como está aquí. Si voy a tomar en cuenta la sección reducida, es decir, lo que estaba originalmente de esta, así digamos como estoy dibujándolo yo, algo así, va a llegar a un punto en el cual esto va a cambiar, va a querer agostarse del medio. ¿Entienden? Entonces esta área, digamos área final, esa es el área inicial. Se sabe que el área inicial es mucho más grande que el área final. Entonces si ante una misma carga actuante dividimos con un área más pequeña, esta área final nos va a dar un esfuerzo más grande. O sea, ahí está el real, que toma en cuenta la sección deformada o reducida del espécimen, ¿no? Eso para un nivel de análisis, ¿no? En cuanto a esfuerzo. Aquí tenemos en la parte inferior unos ejemplos, ¿no? Son dos tipos de acero, la 36 y la 514. El 36 es mucho más dúctil, pueden fijarse, porque hay mucho más deformación y no baja de una manera muy dramática este esfuerzo. Lo mismo acá. A veces esta curva, porque aquí se puede verificar de manera muy bonita, podemos verificar cuánto va la tensión de excedencia aquí en este punto máximo, pico máximo, el esfuerzo último máximo. Entonces se hace complicado a veces identificar esta tensión de excedencia porque las curvas no son tan buenas. Por ejemplo, este acero que es mucho más resistente, ahí no se puede ver bien su punto de tensión de excedencia, su curva la que está muestra ahí. Eso hay una metodología, se llama el método del porcentaje, del 0,2%. Entonces esta curva inicial del diagrama se lo desfasa 0,2%, donde choque a la gráfica encontrada, ahí es donde tiene que leer la tensión excedente. Entonces para materiales metálicos, en este caso acero, que no cumplan la ley de Hooke o que no se te muestre la parte de FI, puedes tomar en cuenta esa recomendación para encontrar. Como notarán, en la 36 es mucho menos en resistencia que los demás aceros, pero es mucho más dúctil. Si comparamos, es lo que nos conviene. Aquí es lo propio. Bueno, en cuanto a los perfiles, ahí está una muestra. Creo que ya hemos hablado de esto. Solamente que aquí parece algo extraño. Voy a tratar de remarcarlo, porque algo, digamos, que es medio nuevo para ustedes. Entonces aquí aparece esta parte de la derecha. Entonces la consulta es, ¿saben a lo que me estoy refiriendo con estos aceros conformados en frío? ¿Se ubican? ¿Nomás se entiende a lo que me refiero?
Y voy a explicar entonces. Los voy a abrir con otro colorcito celeste. Los aceros, laminación caliente. También me cerré el logotipo que está, que dice AICC. Se puede decir que los perfiles laminación caliente son como los llamados perfiles originales, que pasan por el procedimiento que les mostraba. Tienen una gran ventaja, que se pueden tener tamaños estandarizados, hasta que son muy grandes, de los muy chiquitos a muy grandes. Hay una gran variedad y se puede utilizar para cualquier tipo de aplicación. Son los llamados hot rolled shapes en inglés, o laminación caliente. La contraparte son los aceros conformados en frío. Este tipo de aceros, como pueden ver, se hacen a partir de unas planchitas de acero que tienen pocos milímetros de espesor, y con una máquina plegadora se puede doblar al gusto que tenga, en este caso el diseñador, tal como quiere. Entonces, la diferencia fundamental es que en estos dobleces que se hacen en frío, lo que pasa es que el material mismo del acero, como tal, cambia un poco las características. Entonces hay una normativa específica que ve lo que son perfiles conformados en frío, que es la normativa AISI, también es norteamericana, también es americana. Esta metodología de los AISI, la norma AISI, no vamos a tratar a llegar porque el tiempo nos es agobia y estamos ya casi a la mitad del semestre, entonces tenemos que apurar y remarcar. Entonces los perfiles de la AICC, los que vamos a utilizar, son perfiles mucho más gruesos, son los más competentes para edificaciones serias. En cuanto a los perfiles, esto ya hemos visto, ¿no? Perfiles en forma de I y en forma de I también, pero con una pendiente, el S y el W. Si notan, hemos ido marcando ahí sus nombres y las características. Aquí los perfiles de acero tienen sus características. Le di con nombre, ¿se acuerdan? Pero aquí aparece con una letra. Tenemos aquí también de anotar. Entonces, la nomenclatura norteamericana, este ancho se llama BF. Y en cuanto a la terminología, BF llamamos como el ancho del ala, le llamamos este espesor que está acá, TF, espesor del ala, y en la parte central del alma le llamamos H, es como la altura del alma. Y por último, el espesor del alma es TW, porque W viene del término white, TW, y F de Flange, ¿no? Tal como está ahí. Son las dimensiones principales, características principales del perfil. Cada perfil tiene sus características, sería bueno que lo vean en las publicaciones que he hecho en el grupo. Aquí tenemos los perfiles en forma de C, al igual que en el perfil de lancha, que el más común es el W. También tenemos decíamos el misceláneo o caso especial. También tenemos en canales el especial, el MC. El más común obviamente el C. Como aquí muestra la figura, tenemos el centro de corte acá por afuera de la sección del centroide. Entonces tenemos ahí si cargamos en el eje Y, tendremos una torsión más implícita en este diseño. Pero también puede servir para formar otro tipo de elemento o miembro armado. Ahí tenemos los llamados angulares. Tenemos dos tipos. Uno es de lados iguales, que está aquí a la izquierda, y uno de lados desiguales, donde hay un lado corto y un lado largo. Lado corto LS, por favor. En cuanto a la nomenclatura, ahorita vamos a revisar, no se preocupen.
En cuanto a las tuberías, tenemos, como os decía, tuberías HSS rectangulares, rectangulares y circulares, como también las pipes, que son tuberías menores, ¿no? Son tuberías, recordar, hechas en caliente. Para tener una idea de qué es la AISC, es la American Institute of Steel Construction, fundada en 1921, en español, es el Instituto Americano de la Construcción en Acero. Es la entidad más importante a nivel mundial, son los que más conocen sobre acero, yo les podría asegurar. Pues el sede es en Chicago, y al igual que la SEI también en Chicago, y busca en este caso mejorar el conocimiento. Se hacen publicaciones, se hacen mejoras. Solamente cada 4 o 5 años se va actualizando la norma y se marcan las investigaciones, a lo que se va encontrando día a día, ¿no? En las publicaciones científicas. Ya. Ahora, este ICC se divide, perdón. Este ICC, para nuestro semestre, tomaremos uno y tomaremos otro. Se divide en dos partes. Voy a tratar de hacerlo con plumita. Tenemos lo que es la especificación, y tenemos el manual. La especificación, tenemos todo lo que son ecuaciones, todo lo que son tablas para poder diseñar, como también algunas teorías o unas prescripciones que te explican y te dan unos comentarios también. En el manual encontramos ayudas de diseño, o sea, el complemento de la especificación. Tenemos tablas de propiedades mecánicas, tenemos tablas para combinaciones de cargas, tenemos tablas para diseñar elementos de tracción, compresión, tenemos ayudas de diseño, tenemos hasta para conexiones. Es bastante importante que lo sepan manejar. Aquí tengo a la derecha esa imagen, esa es la especificación más moderna que puedo conseguir. Esa especificación está, digamos, con un texto, y es una ventaja para poder buscar rápido, porque en la que teníamos anteriormente era que estaba con foto y se tardaba mucho en buscar. Les voy a mostrar ya. Voy a abrir mi especificación. Denme un segundito. Entonces voy a abrir, voy a dejar de compartir un segundo, por favor. No se van a ir. Un segundito. Voy a dejar de compartir. Denme un segundito. Aquí vamos a buscar. Ya. Otra vez compartimos pantalla. Perdón, ¿se puede ver en pantalla? Sí, se ve. Ya. Esta es la especificación. ¿Cómo me doy cuenta que es la especificación? Porque en el título dice justamente eso, especificación, ¿no? Especificación dice para edificaciones o edificios de acero estructural. Esta es la norma que vamos a llevar este semestre. En código, porque todo tiene su código, es la ANSI ICC 36016. El ANSI se refiere al estándar americano, ¿ya? Y quienes hacen la norma, pero en realidad la norma es la ICC. El 360 es el numerito referido a edificios. Otros números se refieren, por ejemplo, a la parte sísmica o a conexiones especiales, etc. Y el 16 es el año. O sea, la última versión que ha sacado esta norma es del año 2016. Ya está pronta la versión siguiente, porque esto lo actualizan cada entre 5 a 6 años. Entonces se va a actualizar. ¿Cuál es la ventaja de esta normita? Que está, pues, la última versión, que está todo con textito. Entonces yo, por ejemplo, puedo bajar, puedo probar control F y buscar tensión, diríamos, ¿no? Pero la ventaja es que esta versión ya está, pues, con su
tabla de contenidos y todo está con sus links. Entonces puedo ir, por ejemplo, ¿qué les parece? Al capítulo de estabilidad, hago clic izquierdo y me lleva. Si quiero volver atrás, back, y al índice, ¿no? Si quiero tracción, voy, hago un zoom. Si quiero la página de origen. Entonces tiene nomás su ayuda. Entonces también aquí para colocar siguiente, previo. Bastante bueno está esto, de mucha calidad. Pero a veces un poquito con el inglés tenemos problemas, ¿verdad? Yo sé que la mayoría está ya un poco involucrada con el inglés por su estudio. Alguna gente no. ¿Hay traducción de esta norma, de esta especificación? Hay. Es la que está acá. Esta traducción la he hecho al hacer. Yo les pues pediría que, por curiosidad, entren a la página de Facebook y a la página oficial de Al Acero, la página de navegador. Al Acero es Asociación Latinoamericana del Acero, es una asociación que se ha formado en Sudamérica para promover el uso de acero estructural. Realmente el uso es muy pobre, o sea, el uso que tenemos del acero en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, es muy pobre, muy bajo, teniendo la potencialidad, teniendo lo que es el Mutum, por ejemplo. Entonces, esta asociación motiva el uso, el consumo del acero estructural, ya que da soluciones que funcionan y sirven en otros países. Entonces, esta asociación lo que ha hecho en primera instancia es traducir las normas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que he podido identificar? Que no toda la traducción está buena. Algunas partes no están muy bien, o al final algunas tablitas no están bien, digamos, no son las mismas exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse a la versión que está en inglés y cotejar, ¿no? Otra desventaja, que solo hay especificación, no hay en los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Les voy a mostrar. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el capítulo de verdad, que es tracción pura. Voy a volver al índice. Y aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos la especificación, ¿no? Capítulos generales, requerimientos de diseño, estabilidad, tracción simple, compresión, y la ventaja de esto es que yo podría buscar, por ejemplo, su homónimo en cuanto a los comentarios. Voy a ir bajando hasta encontrar los comentarios. Ya, denme un segundito, estamos buscando el capítulo último, control de calidad, y de ahí tenemos apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3, apéndice 4, y llegamos, aquí están los comentarios para edificios. Entonces de aquí voy a bajar, y todos los capítulos, fíjense, el capítulo A, el capítulo B, C, todos están referidos, están colocados acá en la parte de los comentarios. Y aquí tenemos, aparte de la parte prescriptiva, tenemos ayudas. Por ejemplo, si hablo de convenciones de carga, aquí me explica con más detalle acerca de lo que se refiere a eso, justamente a las convenciones de carga. Si quiero buscar tensión, compresión, aquí también me explica. Entonces es mucho mejor tener un comentario también, cosa de que no tenemos en este textito, no, lamentablemente, ¿ya? Entonces, como explicación que valga. Aparte de la especificación, decíamos, en nuestra presentación tenemos un manualcito. El manual son las tablas y ayudas de diseño. Vamos a revisar. Aquí tenemos el manual. Este manual último que yo tengo es la versión 14ava. Hay también una 15ava, que yo la tenía ya, pero estaba con problemitas. Lo voy a conseguir también. Ojalá que la encuentre como hasta acá, porque está como foto. La única manera de buscar es ir bajando con el scroll. Pero si por ejemplo yo tengo todo, digamos, editadito, como está acá, podría agarrar una parte del texto y buscar, ¿no? Hasta encontrar. Entonces, una buena opción también, ¿no? De muy buen texto. Veamos algo más acerca del manual, eso que me interesa, acerca del manual. Pues el manual, a la primera parte del manual, vamos a revisar, tenemos tablitas.
¿Qué tenemos, por ejemplo, en las tuberías rectangulares? Tenemos el tamaño, por ejemplo, es 16 por 16, son cuadrados. El peso es 5 octavos, 16 por 16, 5 octavos. Tenemos lo que son áreas. Relación de esbelteces. Tenemos la inercia, módulo de la sección, radio de giro, módulo plástico. También tenemos para torsión, J y C. Tenemos una serie de parámetros muy pero muy importantes para hacer un diseño estructural, ya calculados, ya predefinidos desde el catálogo. Y tenemos para todos los perfiles, lo bueno. Por ejemplo, los Ws. Aquí están los nombres. Aquí comienza. Entonces tenemos el peso de libras por pie, tenemos sección compacta, tenemos el eje X, Y, sus características mecánicas. Entonces, todo va a servir para los diseños, ¿no? Obviamente. Es una gran cosa. Y más adelante, en los capítulos, por ejemplo, tracción, compresión, tenemos esas gráficas que van a servir para ayudarnos a diseñar. Muy bien. Ahora, para ver el tema de la norma. La norma se divide en capítulos. Tenemos el capítulo A al capítulo N y anexos del 1 al 8. Es bastante ampuloso. Todo lo vamos a revisar. Lo más importante. Vamos a ver el capítulo A hasta el capítulo J. Y vamos a ver anexos, sobre todo los de la parte 8, que es el que más nos va a servir. Como les indicaba, la especificación va con unos comentarios. Pero los comentarios, digamos que, como aquí dice, son meramente informativos y no son obligatorios, mientras que la especificación es totalmente obligatoria. Pero yo les digo, sirve de mucho para entender y para hacer algunas pruebas. Incluso la parte histórica de las investigaciones donde han sacado los criterios o las fórmulas para la especificación, ahí te va a explicar. Muy bien. Aquí vamos a comenzar con algunos ejercicios de los perfiles, pero esto es muy básico. Esto lo haremos ya en la clase siguiente. Estamos ya sobre la hora y tengo que marchar a la facultad. Bibliografía de esta temática ya lo tenemos, voy a revisar. Vámonos a nuestro Classroom, a trabajo de clase, busquemos acero. Aquí está, metálicas. Tenemos el reglamento cargado, especificación y el manual. Están ambos en inglés. La versión en español también lo voy a subir el día de hoy. Y tenemos como bibliografía inicial 2 libros. Son los fundamentales de la materia. Y quiero que me escuchen esta parte. Tenemos que es el libro de McCormack, que para mucha gente es el mejor libro que hay, es más completo. ¿Y cuál es el problema? Esta versión que está en castellano es la versión quinta edición, que toma en cuenta la norma 2010, no la 2016. La versión sexta edición en español no existe todavía. En inglés tampoco he podido conseguir para poder facilitarles. ¿Cuál es el problema de hacer la quinta edición? ¿Ha cambiado mucho la norma? No, ha cambiado muy poquito. Pero hay cosas que sí son distintas, entonces al que le interese puede estudiar esta parte. Cuando vaya con la norma, vaya siguiendo, digamos, las ecuaciones o el procedimiento de la norma, ahí se va a dar cuenta qué es lo que está cambiando. Alternativa, este libro de acá. El que yo prefiero, por lo menos para mí es el mejor, el libro de William Segui. Este es el oficial que está en inglés y es la versión sexta que está con la norma 2016. Este está muy bien. Entonces, ambos los pueden utilizar. Tal vez este Steel Design les puede servir mucho más que el otro libro. Pero que lean de varios libros y les pediría, hay un montón. Si es que de madera no había mucho, sobre todo las maderas de Latinoamérica o de madera andina, poco texto. De acero tenemos una infinidad de libros educativos y de texto, ¿no? Que yo los voy a ir cargando, pero a los que les interesen pueden ir buscando y para completar su formación. Pero busquen siempre AICC LDFD. No, por ejemplo, van a buscar en el internet, van a encontrar libros que son del Eurocódigo, por ejemplo, son europeos. Esos, diremos, no sirven de mucho. Si bien tienen buen conocimiento y demás, las ecuaciones son distintas. Muy bien, eso tiene que descargarse y ir estudiando. Paso a paso. Vamos a ir viendo el capítulo de clase de mañana. Algunos ejemplos de propiedades mecánicas, solo para recordar.
Y de ahí de golpe vamos a entrar a lo que sería, ya vimos el tema de carga, ¿se acuerdan? De golpe a ver el capítulo de tracción, tracción pura, tracción simple, que es un capítulo bastante grande comparado con lo que vimos en madera, que tracción era muy cortito, ¿se acuerdan? En acero es mucho más amplio, tienen una serie de detalles que tenemos que ir estudiando. Entonces para mañana, por favor, una revisadita a acero de los libros, capítulo de tracción simple, y un repasito también a las propiedades mecánicas de las secciones. Vamos a calcular áreas, inercias y demás parámetros para mañana, ¿sí? Entonces la grabación bien la compila y la colgamos a la plataforma y quedaríamos aquí. El auxiliar se va a comunicar con ustedes para hacer ejercicios, yo también, para que esta semana hagamos de madera, ¿sí? Muy bien, para el examen. ¿Alguna Ingeniero, duda? ingeniero, ¿qué decirle? Entré a la clase 47 y no pude sacar la lista. 2 minutos tarde llegué. Estoy Entré. volviendo a llamar. A ver, déjame Ahí, chequear. A ver, ya. ¿cómo te llamas? Eh, Plácido Ramírez. Ramírez o Plácido. Me pides. Plácido. Estoy aquí con el orden del nombre. Veamos, Plácido. ¿Estás viendo la pantalla, no ve? Sí, Plácido. Plácido, estás aquí, ¿no ve? Ahí estás. Sí, Listo. ya está. Ya, gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.